Suscríbete a La Panterita. La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Golpe duro. Olimpia cayó feo ante Flamengo en casa, resignando gran parte de la clasificación y con la preocupante lesión de Salazar, que fue hospitalizado. Día del Guma. Libertad visita al Santos en busca de cortar el alza futbolístico de los brasileños. ¿Podrá? Pica en punta. Ángel Lucena sigue su buena evolución y se candidata para integrar el once azulgrana en el Clásico. Copa Paraguay, Oriental Deportivo Capiatá y Humaitá Independiente marca el calendario de la fecha del torneo de todos. Olimpia fue goleado en la fría noche de miércoles en Paraguay. Un doblete de Gabigol y un gol cada uno de Arrascaeta y Vichiño le dieron el 4-1 a Flamengo, que prácticamente selló la clasificación a semifinales de Libertadores. Linda pelota por el sector medio, cuidado, remata al arco, pifiado, gol de Flamengo. Gol de Flamengo, Gabigol. Un remate totalmente pifiado de Bruno Enrique, que iba cerca del banderín del córner. Acompaña a Gabigol como siempre con esa sed de gol que tiene el delantero. Empuja a placer y anota el tercero para el equipo de Brasil. En conferencia de prensa, Sergio Orteman apuntó directamente hacia el brasileño Wilson Seneme, director del departamento de árbitros de Conmebol. Creo que hicimos un muy buen partido. Hay que felicitar a los jugadores de haber enfrentado el mejor equipo de Sudamérica en los últimos años, pero es difícil jugar contra el mejor equipo, más contra el presidente del colegio de árbitro, más el VAR, más todas las situaciones arbitrales. Ya pasó en toda la Copa Libertadores, le pasó a Católica, le pasó a Boca, le pasó a Cerro Porteño y hoy le pasa a Olimpia. Entonces creo que una Copa Libertadores con tanta pasión, con tanto buen juego, que el presidente del colegio de árbitro maneje un arbitraje tan malo y tan nefasto en el VAR, que el VAR vino para solucionar los problemas del fútbol, no para crearlos.
es difícil analizar el juego. El DT de Olimpia pidió disculpas y se retiró de la conferencia sin contestar preguntas. Le pido disculpas a todos, pero hablar de lo futbolístico con la vergüenza que fue el VAR nuevamente hoy en día, en esta etapa tan definitoria, como pasó en Copa América, como pasa en las eliminatorias, creo que con el mayor de los respetos no puedo hablar de lo futbolístico. Habría que analizar, o el presidente de arbitraje tendría que analizar su nefasta actuación con el colegio de árbitros y con lo que es el VAR para que todo esto mejore y en el fútbol los jugadores puedan perder contra un mejor equipo, que nosotros enfrentamos un gran equipo y seguro que merecidamente hicieron los goles, pero no a partir de que un jugador nuestro termine internado, no a partir de 2 manos consecutivas adentro del área y una fuera del área para que después termine en penal para ellos. Así que les pido disculpas a todos los periodistas paraguayos, pero creo que más allá de este análisis no puedo hacer. Hola, buen día. Ya saludamos a todos los compañeros en un ratito. Diego Díaz, departamento de prensa de nuestra radio. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Estoy aquí en la sala donde se está desarrollando la lectura de la condena a Óscar González Daer y Óscar González Chávez, quienes en un principio estuvieron con un pedido de la Fiscalía General de la República de tener una condena de 10 años por 3 carátulas específicamente: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y la siguiente corresponde a la presentación de documentos no auténticos. Hasta ahora la condena que sopesa sobre Óscar González Daer será de 7 años y de Óscar González Chávez será de 8 años. Hay que sacar en limpio un poco, compañeros, porque hay que ver cuáles son los motivos que hacen correr como una condena, porque hay 3 carátulas y la condena se sostiene en algunas de las causas, mejor dicho. Así que les comento que voy a tomar el compromiso de quitar un poco en limpio, porque la información es bastante y sigue la lectura con respecto a la condena para estas 2 personas. Les comento también que los saldos de las cuentas bancarias que ellos tienen fueron estudiadas, y aquellos que no pueden estar sostenidas por los estudios que realizó tanto la Fiscalía como también el examen que hicieron los jueces con respecto a estos documentos. Bueno, ya se dio la autorización para poder comisar estos saldos. En un momento se manejaba que la totalidad estaría rondando por 5.000 millones de guaraníes en el caso de Óscar González Daer y 50.000 millones de guaraníes en el caso de Óscar González Chávez. Hasta ahora, entonces, para cerrar por ahora, Diego, no está firme la decisión del jurado, ¿no? No, ya hay condenas establecidas: 7 años para Óscar González Daer y 8 años para Óscar González Chávez. Está leyendo la condena de la presidencia y esto fue por decisión unánime. Estamos atentos a tu llamado, ¿sí? Será así, compañero. Bueno, ahí está Diego Díaz, entonces, del departamento de prensa de nuestra radio. La situación que se plantea con con Óscar González Daer y con su hijo, un episodio que comenzó ya ayer toda la noche y ahora se está leyendo la sentencia. Así que vamos a estar pendientes del trabajo de los compañeros del departamento de prensa. Nos metemos en el fútbol. Jota, ¿cómo estás, Jota? Buen día. Muy buenos días, Nico. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Si se mantienen los resultados de los partidos de ida y Fluminense elimina a Barcelona, por primera vez en la historia tendremos a 4 equipos de un mismo país en semifinales de Libertadores. Mirá vos. Pueden ser 4 brasileños en este caso. Nosotros vamos a hablar... ¿Quién le ayuda al VAR? Perdón. Sí, ¿verdad? En un ratito va a salir un comunicado del Club Olimpia. Es así, Víctor. Estamos con Víctor, estamos con Cristian, estamos con Álvaro, estamos con Ale, estamos todos aquí montando guardia, los compañeros del departamento de prensa. Sale un comunicado del Olimpia respecto a la actuación arbitral. Un pronunciamiento del Club Olimpia sobre este tema. Los dirigentes del Olimpia por ahora no quieren hablar. Esta mañana habló el presidente y bueno, hubo muchísimas recriminaciones, reprobaciones hacia lo que dijo el presidente, porque él habla
que quedar eliminado contra Flamengo está dentro del presupuesto. Muchos dicen que eso no tiene que decir el presidente. A mí me cayó mal. No sé si yo nomás soy muy fanático, pero se pudo haber maquillado mejor desde mi punto de vista. Nosotros vamos a hablar acá de lo estrictamente futbolístico, qué es lo que pasó futbolísticamente entre Olimpia y el Flamengo, y también en un apartado de la actuación del árbitro que incluye lógicamente a esto que se dio con Salazar, que está hospitalizado todavía. Jota, ¿por dónde querés comenzar? Fede, ¿por dónde querés comenzar? ¿Por lo futbolístico o porque todo el mundo puede...? No, por lo futbolístico Flamengo fue más, por cómo ¿Sí? se dio el partido, pero hay muchos ítems para tocar por qué se dio así el partido. Y tiene que ver nuevamente el arbitraje, lo mismo que pasó con Cerro. Primero, más allá de la cantidad de errores que tuvo, se sacó tarjetas amarillas a Orsusa y a Richard Ortiz, las dos primeras amarillas no tenían que haber salido, menos en una copa, ni siquiera eran faltas. La jugada de Arrascaeta que no se termina, porque ahí hay mucho para debatir también. Por un lado, por el populismo puede decir le metió una trompada, y por el otro lado hay que mirar el lado de si hubiese sido un jugador de Olimpia. Es un gesto jamás con la intención de ese tipo de lesión, pero sucedió. Levantó la mano, al girar no saca la mano, porque no es una trompada, pero al girar no saca la mano y es una jugada imprudente. Y terminan los dos girando al revés. Salazar, que ya se regaló porque se fue de cara, y de Arrascaeta gira hacia adentro en vez de girar hacia afuera. O sea, una jugada accidental que tenía que ser revisada en el VAR y por consecuencia tenía que ser expulsión. Ahora, eso se va a discutir muchísimo, Jota. Esta mañana habló el médico del Olimpia con Carlos Báez y los compañeros, y por ejemplo, él decía, y yo a partir de ahí estuve analizando muchísimo, sin mirar el video, porque a mí ya me quedó claro qué es lo que ocurrió, pero él dice que le mete una trompada. Que él... Que producto de esa acción que busca como una protección, está, ¿verdad? Puede pasar con... No sé cómo explicar, ¿verdad? Tu hijo de 1 año y 6 meses, 2 años, vos estás desacomodado, de repente estás mirando el televisor y se va a caer tu hijo y te da la vuelta bruscamente y le golpea a tu hijo, ¿verdad? Con una brusquedad porque no querés que se caiga. No sé si vale el ejemplo más o menos así. Es una situación nomás hoy difícil con la efervescencia que hay de llegar a ese tipo de análisis. Lo que sí, la intención o la intención, con intención o sin intención, la jugada era y tenía que ser revisada y tenía que ser expulsión, porque tuvo 9 minutos de paro el partido, tuvo 9 minutos para ver la consecuencia, no es que después se enteraron que se rompió todo. Allí lo extraño es que desde el primer momento en el VAR dicen, no, golpe accidental. Ya está. Lo primero que dicen. Lo primero que le dice el encargado del VAR, Mauro Vigliano, al árbitro del partido, no, golpe accidental, pero hay una consecuencia, tenía que haber sido expulsado. Ahí está. El otro ítem es el momento en el que tenía que ser expulsado Felipe Luis, y en el momento en que se termina revisando una jugada que la foto te muestra que es penal, pero no tiene que entrar el VAR en esa jugada, porque el VAR tiene que entrar en jugadas contundentes, no en jugadas finas. Y esta era una jugada fina que el árbitro no le pareció penal. Y te termina llamando para mostrar, y ahora la repetición, y la repetición de la Libertadores es con Zoom, entonces te hacen otra vez, cosa que nosotros no tenemos acá, te hacen con Zoom y se ve un pequeño chiquitito pisotón que dice, bueno, de eso se agarró el árbitro, cobra el penal, retrocede, verán más fea, ¿qué quiero llegar? Retrocede, le saca la segunda amarilla, por ende le saca nuevamente la roja y queda en cancha Felipe Luis. Era 1-0. El 1-0... Ahí cambiaba el panorama. Pero con un hombre menos el equipo rival. Menos, tiro libre a favor de Olimpia. Claro. En la cabecera del área. Pero el trámite del partido te cambiaba. Ellos iban a tener que sacar a uno de sus extremos, seguramente a Ribeiro lo iba a sacar, iba a quedar de Arrascaeta como volante por derecha, iba a tener que jugar solamente Gabigol de punta, Olimpia iba a tener un espacio más en la cancha para tener la pelota, iba a poder meter un volante para generar juego, eso le iba a favorecer a Pollo y a Roque, porque ellos en partido largo le cuesta. Olimpia se iba a ser dueño del partido, Flamengo era un momento clave. Entonces es
directamente proporcional, como se dice, el resultado del arbitraje a lo que pasó después en el trámite. Después con ese trámite ganó bien Flamengo. Este no es el pronunciamiento todavía del Olimpia, ¿verdad, Víctor? Este es el diagnóstico médico, ¿verdad? No es el pronunciamiento de Olimpia. ¿O este es el pronunciamiento que decía Marcos Carner que iba a salir? No es. Este firman los médicos. Este es un informe doctor del Romero, departamento médico dirigido al doctor presidente. Servián, doctor Torres, doctor Paniagua, doctor Juan Galeano. Esta nota es dirigida al presidente, que vamos a leer en un ratito. El tema es, Fede, perdón, porque yo pensé que era el pronunciamiento ya. El tema es que ya vimos expulsiones donde un jugador se arroja al piso, saca la pelota y después le patea al rival. ¿Y qué es lo que te dicen los árbitros? El hecho ocurrió. Muestra una raspadura de la pierna del jugador o muestra el tobillo hinchado. ¿Y qué es lo que te dicen los que buscan la famosa fotografía? El hecho ocurrió. Entonces, por más que no haya sido a propósito o con intención, como equivocadamente se dice, desde mi punto de vista, el hecho ocurrió. Claro. Y yo también creo que el jugador debió ser expulsado. Ahora, ahí hay dos puntos. El primero de ellos, así como en esa jugada de Arrascaeta con Salazar, el VAR dice no, golpe accidental, y nadie duda y no se busca ninguna otra cámara y sigamos jugando. En la jugada del penal, ante la primera imagen dice, ahí no se ve, dame otra toma. Sí, le buscaron la toma y terminaron cobrando penal. Uno. Y dos, basándonos en lo que Nico siempre nos dice de buscar la famosa foto, hay una imagen que condena de Arrascaeta. O sea, de la misma manera, podemos buscarle la vuelta, no fue un golpe accidental, lo que ustedes quieran, pero hay una imagen en la que se ve el puño cerrado a la altura la imagen de del la ojo nariz de Salazar. Entonces, sí, de la nariz, si que vamos le a afecta el basarnos en la foto, tiene que ser roja. Sí, la imagen de Platea es un soco. Por eso. Y la imagen del otro lado es un giro, por eso yo digo, es muy difícil entrar en eso. Genial, vamos a la foto, bueno, penal de Richard Ortiz, pero de la misma manera es roja para de Arrascaeta. Pero claro, no revisaron. Si vamos a basarnos solo en la foto. El error no es la intencionalidad o no, el error es que no revisó el VAR. Tenía que revisar por consecuencia, tuvo 9 minutos de parate mientras se le atendía a Víctor Salazar, 11 minutos para tomar una decisión por sobreconsecuencia. Encima se va en ambulancia, no es que después se enteran que le atienden al jugador. O sea, la consecuencia fue grave. Se desvaneció, convulsionó, todo eso ocurrió, no era... En principio no detectamos nosotros. Ahí está la foto, por suerte está bien Salazar no, dentro de él todo. Está bien. Así Esto que publicó eso él. Es buenísimo. Esa es la foto ya de ahora. Ariel, sí, bueno. Ariel nos pasa esta publicación suya. Qué buena en Instagram. Qué buena foto, Ariel. Ahora, pregunto, hasta esa acción, ¿cómo estaba el partido en el resultado? No, un error defensivo 1-0, pero el partido Olimpia estaba dentro del partido. Estaba 1-0. ¿Y cómo estaba jugando Olimpia? Eso quería dentro llegar del partido, estaba bien, quedaba con uno menos ese equipo y Olimpia le estaba jugando mano a mano. Es más, Jota, yo creo que con el ingreso de Otálvaro, Olimpia empezó a generar más juego por la derecha. Sí. Totalmente. Nosotros lo hablamos, Nico, este partido Otálvaro para lanza un centro que termina en un cabezazo de Roque, que pasa muy cerca del palo, por ejemplo. Sacando la situación delicada de Salazar era muy frágil para este partido. Sí. Era Otálvaro. Sí. Pero lo que pasa es que Salazar venía muy bien. Claro. Entonces era difícil sacarlo. Sí. De hecho, cuando entró Otálvaro te dio más en ofensiva que Salazar. Sí. Porque Otálvaro es un jugador que te propone fase ofensiva. Él no es un jugador fugaz que vaya a la desesperada. Él se instala como delantero. Entonces te cierra bien o te cierra mal, es otra cosa la jugada. Pero él te propone fase ofensiva y eso era bueno para lo que significa el recorrido de Roque y de Walter. Los grandotes en el área necesitan tiempo. Por eso el trámite iba a cambiar con el Flamengo con uno menos. Iba a ser igual de peligroso las contras del Flamengo. Pero ese es otro problema que vos iba a tener. Pero vos iba a tener una situación de juego que te favorecía teniendo la pelota. Lo mismo que dijimos con Cerro Fluminense. Cerro ganando 1-0. Fluminense iba a tener que salir. Y Fluminense saliendo le iba a favorecer a la velocidad de Cerro. Por eso, en el trámite como se dio el partido, ganó bien Flamengo. Pero
no se tenía que haber dado de esa manera el trámite por los errores arbitrales, pasó eso. Leímos acá incluso resultados de Fluminense en el campeonato local brasileño, que cuando le hacen un gol salen y a veces pierde 4-1, sí. 3-1, entonces se da. Ahora yo particularmente, y voy a insistir con esto, yo sé que hay enamoramiento, que hay feeling y todas esas cosas. Tiene que haber una reunión importante en la Asociación Paraguaya de Fútbol tratando dos temas. El primer tema, el perjuicio que se le ocasiona a los equipos paraguayos, incluyendo a las selecciones nacionales, en el mundo arbitraje en los últimos tiempos. Mucho, muy demasiado marcado. Ya es muy marcado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El que le golpeó a Almirón. Zambrano, comenzando por un tongazo ahí con el brazo que le revienta el alma a Almirón. Y no se sanciona nada. Día después, ¿verdad? Cuando le hizo la misma falta a Neymar, sí fue expulsado. Que fue expulsado. Así mismo es el mismo jugador. No es otro jugador, no la es otra liga, no es la misma acción. Entonces, ¿por qué contra nosotros? Suponiendo que haya duda y que vamos a discutir y vamos a pedir permiso al director de la radio hasta las 8 de la noche, siempre el perjudicado es el fútbol paraguayo. Me parece que ese tiene que ser un tema que tiene que levantarse la voz de la Asociación Paraguaya de Fútbol para algún estamento de la Conmebol y de la FIFA también. Y segundo, para nuestro arbitraje, para lo que nosotros consumimos acá y estamos tomando como vicio feo que nosotros reclamamos hace ya muchísimo tiempo, que venimos diciendo acá, las faltitas que se cobran, los jugadores que también encontraron el terreno blando en el arbitraje, porque en el mínimo roce o toque se dejan caer y el árbitro automáticamente sanciona la falta. Y los perjudicados somos nosotros de vuelta, como se vio ayer. Ayer cayeron algunos jugadores del Olimpia en algunas situaciones y el árbitro decía levántate y el jugador se quedaba en el suelo y la jugada de contraataque del equipo brasileño seguía y después mostraba desde lejos y el jugador que se cayó, que parecía que necesitaba a todos los médicos del Paraguay, se levantaban y corrían. Entonces son vicios muy feos que estamos nosotros adquiriendo como modalidad y que nos perjudican en este tipo de partidos. Me parece que son dos puntos que se tiene que atender con detenimiento y hay que golpear la mesa. Algo hay que hacer dentro del respeto que se merece Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol y el señor Infantino, presidente de la FIFA. Hay elementos incontrastables, abogado, que demuestran que últimamente el fútbol paraguayo fue perjudicado. ¿O estoy abusando, exagerando? No, a mí nomás me parece, no, totalmente de acuerdo, es el punto de partida, pero estamos nosotros empezando a limpiar el terreno recién. O sea, estamos muy lejos, muy atrás, tenemos que estar discutiendo cosas que ya tienen que ser, y lo decimos y lo seguimos diciendo y lo tenemos que instalar y tenemos que cada vez que pasa esto volver como si fuese que es algo nuevo. Eso ya no tendría que ser ni tema de conversación. Las canchas y el arbitraje no tienen más que ser tema de conversación. O sea, estamos muy lejos, Nico. Sí. Muy lejos de solucionar. Yo pongo 3 partidos nomás en los últimos tiempos y ni siquiera me remito a todo el 2021. Paraguay-Uruguay, Paraguay-Perú de la Copa América, de los cuartos de final, Cerro Fluminense, Olimpia Flamengo. Sí, los errores en contra. Sí, los errores en contra. Y ya está. Sí. Mostramos situaciones puntuales de esos partidos y nos damos cuenta que los equipos paraguayos fueron perjudicados. Sí. Ahora, nuestra dirigencia no creo que mueva un solo dedo con respecto al tema. Es demasiado blanda la dirigencia del fútbol paraguayo, así que probablemente esto va a pasar de largo. Nadie se va a acordar de esto en algunos meses y vamos a seguir hablando de lo mismo. Los equipos paraguayos siguen siendo perjudicados y seguirán siendo seguramente. Nadie golpea la mesa, entonces parece como que no pasó absolutamente nada. Ojalá haya un cambio de actitud de la dirigencia paraguaya, empezando por el presidente de la APF, Robert Harrison, pero yo desde aquí veo difícil que esto ocurra. Y va a seguir siendo complicado, Fede, porque mientras nosotros esperamos de que solucionemos yendo a pegarle a alguien, o rompiendo la mesa, o golpeando, o pateando la puerta, vamos a seguir siempre en este tipo de situaciones. Mientras seamos Mbaretepe, vamos a ganar, y no se gana más Mbaretepe. Necesitamos muchas más otras cosas, aparte de
ese tipo de situaciones que hay veces ya no es más ni necesario golpear la mesa cuando vos venís trabajando de una forma fuerte. Claro, porque pero ya tu ese presencia va impone. por cuerdas separadas, Jota, vos tenés razón, pero nosotros demasiado somos sumisos en relación a que no hay protesta. Entonces, no, Paraguay nomás, entonces Paraguay se eliminó, no pasa nada. Paraguayo, si es un partido clave y Brasil es perjudicado o Argentina es perjudicada, entonces va a haber una cuarta guerra mundial, ni siquiera la tercera, va a haber una cuarta guerra mundial. Vamos a saltear todo. Muy. Entonces algo tenemos que hacer, demasiado blando somos. El presidente de la Conmebol no es lo 73, que... ¿Quién es el presidente de la Conmebol? Alejandro Domínguez. Bueno, es el hijo de Osvaldo Domínguez encima. Claro. Familia olimpista. Y sí, con más razón. ¿Y cómo no van a golpear la eso es lo que no se entiende. Pero hay que decir, algo hay que hacer pero también. No puede ser que digamos, este partido tiene que ganar Olimpia. Y por decisión de alguien. Y si era Tacuarí el que jugaba, no le importaba. Nosotros tenemos que trabajar en algo más fuerte. Por supuesto que sí, eso dije también. Tenemos que estar más sólidos. O sea, yo entiendo, Fede, el punto, que hoy esa es la solución. Claro, tampoco pretendo que vayan a pegarle a todo. No. Pero, claro, para que se entienda bien. Claro, yo no vi, claro, ahí está, eso nomás. Yo no vi un comunicado, sigo diciendo lo mismo. Hace 2 meses estamos diciendo, APF nos sacó un comunicado después de Paraguay-Perú, por ejemplo. Dijeron ahí que parece que presentaron una nota, pero nadie se expresó de manera pública, así como lo hizo Colombia, como lo hizo Uruguay. Sí. El único que habló fue nuestro capitán Gustavo Gómez. Salió y tiró unos cuantos tweets y quedó así. No sé si lo van a sancionar o no por eso, pero quedó así. Después, nota de APF, un membrete, eso por lo menos. Claro. Que diga, estamos en desacuerdo con esta actuación, fue lamentable. Además, nada más. Además, esto lleva, Fede, a la desconfianza, porque yo sé que en la mayoría es irresponsable, ¿verdad? El tema de las redes sociales, pero todos se manifiestan en relación al manejo arbitral antojo de CNM, que favorece a los brasileños. Todo vamos a leer enseguida. Se está reuniendo, yo les cuento ahora, se está reuniendo el Consejo Ejecutivo de la Conmebol ahora. No sé el temario, pero ahora mismo hay una reunión. ¿Se tratarán estos temas? Yo creo que sí, por lo menos, una preocupación. No puede ser que veamos, y ayer cuando veíamos el partido de la final de la Supercopa Europea, ¿verdad? Inmediatamente después del gol hay una mano en el área del Chelsea del jugador que dije yo, del español, que era la figura, ¿verdad? Un remate, le pega en el muslo, el brazo arriba, le pega en la mano y continúa la jugada, ni siquiera se revisa. Y nosotros tenemos dudas todavía. A veces se cobra penal y a veces no se cobra. ¿Por qué hay esa diferenciación en nuestros torneos? ¿Alguien está dando mal el mensaje o los que reciben los mensajes no entienden ni atrás ni adelante lo que se explica en la clase? Porque no generamos figuras, personalidades. Estamos poniendo personalidades para que manejen gente. Lo mejor que te puede pasar es tener grandes y buenos alumnos y que cada uno crezca más todavía. Nosotros todavía seguimos diciendo que la culpa del arbitraje es solamente de el director de árbitros. Elizondo. Sí. Y cuando sale algo mal, él castiga y pone otro nomás. Y después vuelve otra vez el mismo. Y después castiga y pone otro, y después vuelve otra vez el mismo circuito. Hoy no tenemos árbitros en las finales de Copa Libertadores, de Sudamericana, de Copa América. Nada, de nada. Bueno, entonces tenemos que primero potenciar nuestro trabajo como árbitro, generar grandes árbitros, y a partir de ahí va a ser muy difícil que un director de árbitros de Conmebol sea paraguayo siendo el presidente, porque también se dividen las políticas, toda la fuerza no puede estar de un lado. Eso políticamente es negociación, no vamos a cambiar, no le van a dar la presidencia de Conmebol, por eso no son brasileños y argentinos normalmente. Se reparte el poder, vamos a decir. Nosotros lo que tenemos que generar es buenos árbitros, y en ese camino luego no estamos, porque el sistema hace que ahora, por ejemplo, Ever Aquino con aquella jugada en cancha de Olimpia fue. Sí. Hoy ya va a ser protestado si es que se le nombra en el clásico. Para el clásico. Y él nomás lo venía arbitrando los últimos 20 clásicos, 4 o 5 clásicos parece, ¿verdad? Sí. Hoy sale la nómina a propósito. Pero yo creo que tenemos que apuntar. Juan, no somos ¿cómo se llama? Juan el otro día, Juan 3 veces le corrigió el VAR. No puede ser que no tenga el criterio futbolizado cuando todos los días están lo mismo. Yo creo que hay que apuntar al director JJ.
¿verdad? A mí me llama la atención yo también. que sigan existiendo errores de un partido a otro en el mismo campeonato y con los mismos árbitros. 10 equipos, hay 5 partidos nomás tenemos. 5 partidos nomás tenemos. No tenemos 5 árbitros. Esta chica que arbitró la Copa Paraguay el otro día, arbitró muy bien. Zulma Quiñones. Yo no le vi ningún, y vi todo el partido, bien despierto, bien atento, no le vi ningún error técnico, así muy delicado como así, no estamos en buen camino con la mujer. No, para mí fue bueno. Lo único que no me gustó una parte donde le palmoteó a un jugador que está dentro seguramente de su forma de conducir, ¿verdad? Pero el árbitro no tiene por qué tocarle ni el varón ni la mujer a un jugador. Yo quiero mezclar un poco las profesiones. Algo menor un gran claro. Entonces yo me voy a ir. Si el alumno de Federico mañana dice hubieron, yo le voy a culpar a Federico. Sí, ¿verdad? Sí, pero no le voy a culpar al alumno. Si todos los días estamos insistiendo que no existe hubieron. Me parece que tenemos que ver esa situación. Yo quiero mezclar lo profesional. Sí, totalmente. Nosotros estamos en el mismo rubro, vamos a decir. Pero no puede salir igual el clásico si por A o B motivo le toca comentar a Federico. O me toca relatar a mí. ¿Verdad? A lo mejor en 5 años, porque yo me tengo fe, en 1 o 2 años soy un gran relator. Pero no me va a salir bien. No, a lo mejor salvamos. Claro, pero no es lo mismo, no se nota. No es lo mismo, claro, no va a ser lo mismo. ¿Sabe a qué voy? Mismo. Al árbitro que arbitra, al árbitro que está en el VAR. Hay que generar especialistas. En línea, normalmente es especialista en línea. El de la raya. Claro, árbitro, el del VAR tiene que ser especialista, el del AVAR tiene que ser especialista, el auxiliar que está ahí, no sé cómo se le denomina, tiene que ser especialista. Más aún para partidos importantes. Totalmente, porque es training, es práctica, es el tiempo que vos estás encima de la herramienta y no podés distraerte. Claro. En derecho pasa, no es lo mismo el derecho deportivo que el derecho, no sé cómo se dice, judicial o el otro derecho, no sé los términos, pero cada uno, penal, cada uno tiene su especialización. Nosotros ni siquiera estamos en la especialización. No, pero vamos a seguir teniendo muchos errores. Pero ese ejemplo, ¿verdad? Va a servir, por ejemplo, si es que en línea entra, por ejemplo, a arbitrar de repente el partido. No, pero el VAR y el referee siempre se alterna. Uno está de VAR, después la otra semana está de referee, después está de VAR, después está de referee. Sí, pero esa ya es por instrucción de Pablo. ¿Cómo es el apellido de Pablo? Silva. De Pablo Silva. Es instrucción que hay que encontrar la fotografía de la acción. Esa es real, esa situación es real. Parece que ustedes, porque conté yo nomás no sirve, pero es real. Él le dice a los árbitros, ¿verdad? Porque me contó alguien de adentro en sus instrucciones, porque él da más instrucciones que Elizondo, dice, hay que encontrar la fotografía. Ahora hay una recomendación nueva que dice que el árbitro tiene que estar convencidísimo de que un empujón sirvió para que JJ se caiga. Estoy haciendo el empujón al brazo de JJ. Que ese empujón sirvió para que JJ se caiga, para que se sancione penal. El árbitro tiene que dirimir ahí, tiene que pelearse consigo mismo, no sé, una centésima de segundo, una milésima de segundo, no sé cuánto, de decir, ese criterio futbolizado de preguntar si sirvió, alcanzó para que se caiga J, y ahí se sanciona penal. Para mí, el pisotón de Richard Ortiz al jugador de Flamengo existe, no es que no existe, como me discutieron, yo puse en el tweet, existe ese. Para mí no alcanza para que el jugador se caiga. No es penal. Entonces para mí no es penal. Entonces el árbitro tiene que... La punta del botín con la punta del botín. Claro, tiene que dirimir eso. Eso en la mitad de la cancha no es ni foul. El de Flamengo se aviva, siente el contacto y se tira. Si cobra penal, cobra, si no cobra no pasa nada. Sí. Mira el premio que le dan a Flamengo. Hay veces que te pisan el pie, al pisar el pie duele. Sí. No cae un roce. Es un roce, habrá entrado 5 centímetros el botín de Richard por sobre el botín de Arrascaeta. Es muy mínimo para una pena máxima. Claro. Eso es lectura del árbitro. No puede, el VAR te llama y yo le doy la derecha al árbitro. Le llamó el VAR, le muestra la imagen 10 veces y si vos vas en contra se te viene todo encima a vos. Después en las capacitaciones, en las reuniones que ellos tienen, muestran esa imagen. Y pasa a ser el mal ejemplo. El VAR le complicó. Y el VAR es el lugar del arbitraje donde uno tiene más premeditación para dirigir.
Por eso es que los árbitros muchas veces tienen un manejo del partido donde hay ciertos errores que tienen que ser entendibles, porque el manejo del partido lleva al árbitro en decisiones rápidas. Claro. Los errores graves nomás tiene que avisar el VAR. El error grave era el tongazo, el golpe. Ese había que ser revisado y ahí podían delimitar de que sí, que no, y te convencen y al final no le sacan la roja. Pero por lo menos se revisa. Eso sí era para revisar. Pero el penal, el VAR ya no te puede llamar por eso. Fíjate, Jota, que en el momento el árbitro no ve. O sea, no ve nada raro en la acción de Arrascaeta contra Salazar. Y allí otra vez depende del encargado del VAR. Y el encargado del VAR lo primero que hace es decirle golpe accidental. Sí. Y ya no se revisa nada y sigamos y listo. Induce. Ahí está. Entonces como que puede ser que después el árbitro hasta viendo por TV de vuelta la jugada diga, no, espera un poco. Esto tenía que haber sido roja o amarilla por lo menos. Sí. O no tenía que haber cobrado falta, no sé, algo de eso. Pero ya no se le dio la posibilidad. Claro, ahí está. Ya no se le dio la posibilidad. El del VAR ya le dijo, no, fue un golpe accidental, siga. Bueno, listo, ya está, siga. Entonces ahí queda como que está la tecnología, pero no se le dio la posibilidad al árbitro de usarla. Para una jugada que fue mucho más importante que el penalcito que le termina cobrando Vivimos en la Copa Flamengo. América de Brasil, en la primera. ¿Cuántas situaciones pasaron? Y sí, claro. Pero está Jota, muy direccionado. Eso fue hace 2 años. Sí. Hoy en teoría el fútbol debería haber cambiado. No, sí, igual, peor es. Al comienzo se dijo pero eso. Pero cada vez estamos peor. ¿Cómo vas así? Antes le criticaba al árbitro. El penal que le cobraron a Paraguay contra Argentina, de Piri contra Messi. Ustedes estaban en cancha. Sí. Yo estaba escuchando la transmisión justamente. Manejando. Y ahí escuché la explicación que dieron y increíble fue. Totalmente. Después llego a casa, veo por tele la jugada y no puede ser ese penal que le cobraron. Y la imagen que repitieron es la que más duda te genera de si fue o no mano. Después había otra clarita que te muestra que no fue mano y esa no se repitió. Bueno, los whatsapperos están encendidos. Nico, no hay debate acá. El común denominador en todos los errores de árbitro VAR siempre fueron beneficiados los equipos brasileños. Dice, yo insisto, hace ya unos años, antes que el VAR, las mismas divididas no cobraban igual. Hoy en día el VAR evidencia mucho más esos errores. Y mientras la asociación no se organice ni presente formalmente un reclamo a la Conmebol, esto va a ser peor nomás, dice nuestro amigo. La clave es manejar el arbitraje, dice también 767 en relación a los errores que en la teoría y en la práctica favorecen a los brasileños. Hola, Flamengo es mucho más equipo que Olimpia, pero la historia podía ser otra si no había esos horrores arbitrales, dice el 268. Mira que esto es igual que la política. Yo te ayudo a llegar al poder, pero harás lo que yo diga. Ponen a paraguayos en Conmebol para después manejarlo a su antojo, dice el 358. El 448 envía el video y dice, solo mira la pelota, de igual manera debería haber sido expulsado. Pero fue un choque, dice exactamente nuestro amigo en relación a la jugada de la que estamos hablando. Soy olimpista, pero Olimpia mereció perder. Flamengo, si quería, metía 7 goles. Hace años que Olimpia se arrastra en la Copa. La dirigencia trajo jugadores caros que ni pueden correr de su panza. Ayer Pollo vivió en offside y encima le sacan a Derlis y le ponen a Camacho que ni podía parar la pelota, dice el 117. La punta del meñique contra la punta del meñique y te cobran un penal en un deporte de contacto, pero un puñetazo en la cara no es nada. Insisto, no hay debate, porque por la mala utilización de la tecnología o equivocación, ¿por qué las equivocaciones siempre favorecen a los mismos? Dice también el 376, así que están diciendo lo mismo. En lo futbolístico, lo que vimos ayer, yo también pensé que Olimpia le iba a hacer un mayor frente a Flamengo. Pero en esa explosión que tiene y de la que hablábamos ayer durante el partido JF, de mitad de cancha para arriba, hay una diferencia muy grande. Hacen con tanta naturalidad todo. Parece que vos mirás y decís, che, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso? Que también es otro debate. No pasa pero pudo haber marcado un par de goles más el Flamengo. Sí. Yo creo que así como terminó 4-1, si terminaba 8-1 nadie puede decir nada. En ese contexto del partido sí, por eso. Cuando Olimpia ya tenía de local que salir a buscar el partido, que no era la primera idea. Olimpia estaba bien parado y la demostración de que Olimpia estaba bien parado fueron los primeros 10 minutos, pero entre el medio de esos primeros 10 minutos, a los 4 o 5, de un córner que tira muy cerrado Sosa,
descuelga al arquero y salen de contragolpe, y en 3 toques y en 5 segundos fue una chance de gol, que le cobraron offside a Gabigol, ¿te acuerdas? Ahí ya te mostró que no tenés que salir. Después viene el gol y Olimpia siguió ordenado. Cuando Bruno Enrique... No, ese fue el gol. Claro, hay una jugada antes. La de Gabigol al empezar, a los 5 minutos, ahí te mostró, upa, estos que son Aguilar tapa. rapidísimo para llegar al contrato. Se anula esa jugada. Claro, Después. Entonces Olimpia seguía bien parado. Estaba en el partido. El 1-0 fue una jugada donde Richard sale sobre Gabigol, le gira y Salazar seguía abierto. No se cerró bien, fue una jugada dentro de la gran virtud del Flamengo, te hizo el gol y punto. Después se divide ya el partido con el parate. ¿Verdad? Ahí fue el tema del parate. Ese parate era una jugada donde en una contra otra vez le terminan dando el penal para el 2-0. Claro. Ahí Olimpia ya por el... A eso sumarle que había gente, la gente gritaba, la gente empujaba, Tito se empezó a soltar, se abrió Olimpia. Abriéndose ya no era el partido ideal para Olimpia. Saludo a Rubén Ferreira, está escuchando nuestra radio, un abrazo grande. Ayer también nosotros acá en la mesa a la siesta tocábamos el tema de Richard Ortiz, y no es con el diario del lunes. Después ya es fácil decir, no, Richard Ortiz hubiera jugado en el medio. Ayer hablamos, y antes también, con JJ durante la transmisión yo le decía la manta corta, ¿te acordás, sí. Jota? Pero está bien, soluciona Richard algo defensivamente porque no hay forma de que otro jugador entre a jugar con el nivel de Copa Libertadores de América, pero flaquea al medio. Hablamos de eso ayer. Pero no es, si venía pero Guardiola. También a lo que quiero llegar nomás que también hay un error, no sé si del técnico o de la dirigencia, que permitió, porque yo estoy seguro que si Rolón estaba todavía en el plantel, iba a jugar él. Eso es, Nico, ahí está. ¿Hace cuántos años que Olimpia tiene ese problema de que cuando la gente se cansa o llegan las críticas sobre Richard Ortiz, uno mira y es otra vez Richard Ortiz? Y hoy sigue siendo otra vez Richard Ortiz. Tuvo que jugar de central para solucionar y en el medio tuviste muy cortas las opciones para... O sea, ¿hace cuánto que Olimpia no trae el volante central y tampoco le da espacio a Marcos Gómez? Que es el volante central tapón, porque Zárate es Brian Ojeda, es Quintana, es Rodrigo. Zárate es otra característica. El leñador, ¿cómo se decía? Sí. El Richard Ortiz no trae. Y aparte no hay en el fútbol paraguayo. O sea, Cerro fue a buscar a Carrascal con alguna posibilidad de tapar ese agujero. Fernández Cedrés no soltó. Guaraní lleva topo. Cristian Rivero está en el mejor nivel, no vas a, pero Olimpia tenía que llevar a Cristian Rivero, decía otra vez, Omar Molina. Esos son los jugadores. Sí. Estos son los jugadores que eran solución, pero por la edad, por la trayectoria, hoy Olimpia no va a traer esos jugadores. ¿Hace cuánto que de la época de Garnero, de Gorosito, de Bacedas, no se trajo esos jugadores? Alguno del ascenso argentino podía haber sido solución. Y encima ahora en este semestre le sacan 5 jugadores a Olimpia que le dan solución. Económica nomás digo. No. Alan te era solución. Sí. Rolón te era solución. Rodrigo te era solución. Domingo te era solución. Rodrigo Rojas, increíble. Tienes razón. Eran solución porque vos en estos partidos le ponías. Se tuvo que sacar por una decisión presupuestaria, ¿verdad? Hoy se quedó con un plantel diezmado y con incorporaciones que llegaron pero que no completan todos los cupos. En puestos claves, verá como el medio y la saga. En claro. La delantera hay abundancia. En delantera hay opciones, pero... Sí, hoy por ejemplo jugó Walter, podía jugar Pita al no llegar Roque. O sea, dentro del problema que te guste o no, si cerró o no, vos no tenías jugadores para elegir. Jugó Pollo, sí. Camacho, vos tenés 5 jugadores para elegir. Camacho alternativa, Pita lesionado. Sí. Se arregló bien Olimpia del medio para arriba, pero el problema estaba del medio para abajo. Atrás no tiene mucho y en el medio tampoco. Ayer, para la contención claro. No. Vean lo que te falta, lo que significa Richard bien parado ahí. Brian hizo un buen partido, a Orsusa le costó, tampoco fue desastroso, pero le costó, pero no es lo mismo que el trabajo que hizo Arauz. Arauz, el oficio. Se estuvo parado ahí de tapón. Jugadorazo. Ese estilo de jugador Olimpia solamente tiene en Richard. Es tu única opción y el otro es Marco Gómez, de gran futuro, pero no tiene minutos. Vamos a ir a la pausa. En un ratito vamos a seguir con el tema Olimpia, con Flamengo, ¿verdad? Hay muchísima gente que está escribiendo al 0986-800-086.
Agustín Alepio, ¿para qué vino? Ni un minuto jugó, eso es culpa de la dirigencia. ¿Para qué trae jugadores que no juegan? Dice el 117. El 448 ya quiere que hablemos del Clásico y de Cerro Porteño, así que vamos a hablar en un ratito más. Repetimos, estuvimos al momento con el amigo Díaz del departamento de prensa de nuestra radio. Para los que no escucharon, 7 y 8 años de sentencia para los González Dar. En cualquier momento vamos a ampliar, pero ya tuvimos en el momento ahí desde el Palacio de Astrea con el compañero que sigue trabajando. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cerdón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Seguimos en la R800 hablando de Flamengo con Olimpia, de Olimpia Flamengo, una gran diferencia, lógicamente, que hay que jugar los partidos, pero sí, es muy complicada la situación por la que atraviesa Olimpia. Tampoco podemos quedarnos en el arbitraje, que repetimos, fue perjudicial para el Olimpia, pero la diferencia futbolística de estos jugadores que pueden perder 4-0 en casa, pero aceleran. Pero no, yo en esa teoría discutí, Nico, porque la diferencia futbolística siempre hay entre muchos equipos. Sí. Igual salís campeón de América, sí, o del mundo. Había mucha diferencia entre Brasil y Argentina en lo futbolístico, y salió campeón Argentina, por ejemplo, en la última Copa América. Había mucha diferencia entre Brasil y Argentina en lo futbolístico contra Chile en las anteriores, y Chile salió campeón. Hay veces que tu estilo de juego y llevarle al rival a tu estilo de juego, la estrategia y la táctica te hace exitoso, te hace ir eliminando rivales que son. Nosotros a Francia por un cabezazo, lo mismo con España, podíamos haberle dejado afuera, y había una diferencia futbolística y de nivel de jugadores en ese momento, pero el trabajo fue casi perfecto.
Pequeño detalle. Y acá, tanto el partido de Cerro como el partido de Olimpia, el trámite del arbitraje cambió. Un partido que podía haber quedado 1-1, que podía haber terminado 1-0 a favor de Flamengo, o que podía haber terminado 2-1 a favor del Flamengo. Sí. Pero el 4-1 y con posibilidades de 5 o 6 goles, ese trámite lo produjo el arbitraje. En otros tiempos, y voy a mezclar irresponsablemente, jugador de ascenso. En otros tiempos, los arbitrajes, cuando uno se quejaba de que te dominaban y te manejaban el partido, era cuando vos tenías un equipo muy potente, te cobraba faltita en la mitad de la cancha, no te dejaba avanzar. Cuando vos tenías un equipo complicado y vos decías, le ayudó, y te decían, ¿y por qué le ayudó si no cobró, no pasó nada? No me dejó tirar centros. O el otro equipo le dio 500.000 centros. Y ellos, su fortaleza es el cabezazo. O sea, hay millones y millones de maneras de manejar los partidos. Y a los dos brasileros se le llevó el error arbitral hacia el trámite que a ellos le convenían. Yo a eso voy. Casualidad o no, pero a los dos equipos. Al Fluminense se le llevó hacia el trámite que le convenía al Fluminense. Claro. Y al Flamengo se le llevó hacia el trámite que le convenía a Flamengo. ¿Cómo Olimpia pasó Inter si con Inter también había una gran diferencia? Porque Olimpia estuvo siempre en el partido. Táctica y estratégicamente. En este partido no, te hicieron jugar al mano a mano, y al mano a mano... Hasta le cobraron un penal a Olimpia contra Inter, por ejemplo. ¿Cierto? Claro, que atajó Hilar. Sí. Claro, pasó. Pero digo, como parte del partido, o sea, si querés llevar al lado de... Hay cosas sospechosas, bueno, le cobraron un penal a Olimpia. No siempre con un penal se solucionan los partidos. Yo sé. Pero traigo nomás esto para aclarar que hubo una situación en la que el arbitraje también jugó para el Inter. Aunque si analizamos y le buscamos la vuelta, de lo que recuerdo, creo que ese fue más penal que el que cobraron ayer. Yo quiero perjudicarle al Flamengo. Le voy a cobrar toda la falta a Gustavo Ernest y a Pereira. Todas las pelotas que toca Roque son foul. Porque se sube, se encima, le toca. O sea, hay maneras y maneras, no es solamente cobrando un penal. Y muchas veces expulsando es la mejor manera, porque un hombre menos en un trámite largo de partido es mucho peor que un 1-0 en contra. Ayer, por ejemplo, hubo una mano dentro de la media luna. Sí, esa fue. Olimpia atacando. Ahora que recuerdo, de esa mano se genera la jugada del penal, que continúa todo, por supuesto, y después aparece esa expulsión de Felipe Luis que fue anulada. Sí. Pero esa mano pudo haber cambiado también la historia. De González, en esa jugada fue. Tiro libre, sí, en esa jugada fue. Sí, viste, por ejemplo. Tiro libre cerca del área, pero Olimpia. Mano, no se cobró. Sí, que González reclama, fue una mano. Y Orteman dice una mano dentro del área. Esa también, hubo una dentro del área que pega acá, esa que no se repite. Recordando. De Arauz. Un centro por izquierda fue, no sé quién tiró el centro por izquierda, y Arauz viene cerrando y le toca la mano. Esa también. La otra se repitió una sola vez. Y se vio bien que el de Flamengo tenía el brazo extendido. Siguió esa jugada, siga, penal y chau. 2-0, se anula la expulsión del jugador de Flamengo. Entonces ocurrieron situaciones en las que uno dice... No sé. Mira Felipe Luis en la segunda amarilla. Felipe Luis, ¿cómo fue la jugada? Felipe Luis corriendo de atrás. Sí. Le cuesta una enormidad, o sea, Flamengo abierto... Diego iba a salir con la lengua afuera, Felipe Luis iba a pedir cambio. De hecho, ¿qué cambios hizo el entrenador antes de cambiar los delanteros? Eso te da por Cambió decir. los dos laterales. Los dos laterales que ya estaban amonestados. Sí, Isla y Felipe pero por Luis, desgaste. El partido liquidado, metió dos mitad ahí, claro. Porque ya le cuida. O sea, son jugadores que no tienen hoy una actuación atlética para partidos de ida y vuelta. Ellos son en partidos ordenados. O sea, el Flamengo abierto iba a sufrir. Pero fue vivo el técnico allí. Claro, Renato. Con el 3-1 a favor, los dos laterales amonestados. Por más que Olimpia en este momento no estaba pasando por el mejor momento que sí tuvo en la última parte del primer tiempo. Pero igual, en cualquier momento, algún desborde podía generar una segunda amarilla para cualquiera de los dos laterales. Pero también por el cansancio, porque el partido ya era de contra larga. Entonces lo sacó y listo, ya está. Lo reserva para el partido de vuelta.
Isla está encima de los 30 también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, también. Un jugador que ya está de vuelta. Claro. Mucho tiempo en Europa y vuelve al continente. Sí. Es básicamente lo mismo que le pasa a Olimpia. Olimpia con Otálvaro y con Tito, si vos le das la pelota, le esperás atrás, ellos te dominan el partido. Pero a la hora de que ellos tengan que volver 10 veces porque le ataca a su espalda, le hace sacar la lengua hacia afuera. Bueno, y Felipe Luis y Isla son lo mismo. Son muy buenos jugadores, de hecho a nivel de selección ambos, en trámite de tenencia, pero en partido de ida y vuelta no. Y si ellos se pasaban yéndose al ataque, hasta los cambios de Olimpia iban a cambiar. A lo mejor iba a ir Derli por dentro para tener contras. Te cambió todo, lo que pasó en el árbitro cambió todo lo que se podía hacer en el plan del partido. Bueno, vamos a hablar con Ariel, ¿te parece, Víctor, para complementar lo de Olimpia y tener actualizado lo de Salazar, que ya vimos su foto? En Olimpia, en Flamengo, perdón, están reclamando gritos de racismo contra la hinchada. ¿Te acordás, Jota, que eso creíamos, desconfiábamos cuando se paró el juego? Y esto es muy grave, muy delicado, porque Olimpia puede ser sancionado con mayor fuerza por una situación así. ¿Quiénes gritaron? No importa. El reglamento dice los clubes son responsables solidarios de la actuación de sus hinchas. Así que entonces es una situación delicada y Gabigol es uno de los que denuncia esta situación, que incluso le reclamó ya en el momento ahí a los comisarios deportivos o responsables de la Conmebol que estaban en el estadio. Y creo que Renato también se pronunció. A nivel de cancha. Es lo que está llegando, así que no son buenas estas para el representativo de Olimpia. Vamos a hablar con Ariel para rematar el tema y tenemos una pausa de vuelta. En un ratito vamos a tratar el juego de Libertad que juega hoy, Libertad por la Copa Sudamericana. Sí, señor, 20-30, Libertad contra Santos. Por primera vez se enfrentan entre sí en partidos oficiales en la historia de los torneos Conmebol. Y un dato curioso que después vamos a ampliar. Santos hoy tendrá en cancha solo a uno de los 11 titulares que jugaron la final contra Palmeiras en enero. Mirá vos, vamos a tener el informe de Julio seguramente también sobre Libertad, pero estamos con Ariel y Fran. Ariel, ¿cómo estás, Ariel? Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia. ¿Por dónde comenzamos, Ariel? Por el principio, ¿verdad? Por donde usted quiera, señor. Y la situación de Salazar me parece que amerita la última tenés, mi querido Ariel. Sí, la situación de Salazar, entonces, la que se tiene aproximadamente un mes y medio afuera. Eso a priori, en el primer informe. Pero eso podría tardar, como también podría ser antes. Pero lo más probable, en un gran porcentaje, es que esté de vuelta en un mes y medio. Es lo que decía el doctor Romero. ¿Y va a seguir hospitalizado por ahora? Sí. Por observación va a seguir hospitalizado. De hecho, que ya también compartía con usted y manifestaba nuestro dato. Que por lo menos se lo ve un poco mejor ya, gracias a Dios, al Chico Salazar. Sí. Con respecto al equipo, va a parar y va a poner todo el día sábado ante Cerro Porteño. Hoy retorna nuevamente a la actividad a las 5 de la tarde en la Villa Olimpia y se suma otra baja a las 3 ya que se tiene, el caso de Antolín, el caso de Alejandro Silva, lo de Luis Cáceres, que dentro de todo es una posibilidad mínima, pero una posibilidad al fin de que pueda llegar Luis Cáceres. Después los demás están descartados para el día clásico. Tenemos las palabras del médico de Olimpia también, donde habla de estos temas. Vamos a escuchar un poquito más adelante. Seguro, Ariel, ¿no? Sí, exactamente. Esta mañana cuando hablaba con Carlos Báez, entonces el doctor Miguel Ángel Romero. Y esa es la situación, Nico. Mucho con respecto a lo de ayer no hay, en cuanto a los lesionados sí, y el panorama también de lo que sería el partido del sábado. Más que nada es la recuperación, porque trabajo muy poco
muy poco, solamente mirando algunos videos, repasando algunos errores, tratando de corregir, solamente más que nada en eso se va a enfocar solamente Sergio Orteman, ya mirando lo que va a ser el superclásico del día sábado en el Estadio Manuel Ferreira, 18-15 horas. Y Brunote, el presidente habló esta mañana, está hablando en otras emisoras, y habla también de posibilidad de transferencia de Pita y de Ojeda. Exacto. La idea, obviamente, una vez que se tenga el panorama más claro después del partido el miércoles, yo creo que vamos a tener algo ya sobre el caso de Isidro Pita, por sobre todas las cosas, que bien sabemos vino una oferta del extranjero, y también lo de Brian Ojeda, que en su momento también ya había llegado la oferta por el volante central franqueado. Sí, señor. ¿Y cuál es el equipo más probable? Es temprano todavía, ¿verdad? Para el clásico. Es temprano, pero yo creo que va a poner todo Orteman. Para mí, hoy me preguntas, va a ser con Aguilar en el arco. Después los defensores Sergio Álvaro, Saúl Salcedo. Hay que ver si lo pone ahí a Richard o a Jordan Santa Cruz, en el caso de que no llegue Luis Cáceres. Y por izquierda Iván Torres. Después en el medio Ramón Sosa, Brian Ojeda, Richard Ortiz o Jordan, y en la presencia de Derly González. Y arriba yo creo que va a ser o una de las opciones Camacho con Roque Santa Cruz, o en todo caso Derly arriba con Roque, y se podría tomar en el medio sector también de Galo Sousa. Yo creo que un par de dudas lo que hoy por hoy podríamos tener en cuanto al equipo para el sábado. Ariel, ¿y Alan Vargas está en el plantel? Está en el plantel. Porque va a necesitar un lateral en el banco, porque un central que te haga de lateral no tiene. O sea, un espacio va a estar ahí para el clásico de alguno de los... Porque Ale te hizo el trabajo de lateral, aquel amistoso contra Nacional, el primer amistoso, él jugó de lateral derecho, ¿te acuerdas? Pero él no está. No. Tampoco. Entonces va a necesitar un posible recambio de Otálvaro para el banco en el clásico. Saúl Salcedo no te da eso. Estaría entre Jordan y Alan. Sí, yo creo que incluso lo va a optar a Jordan por ese sector. Bueno, ¿algo más, Ariel? Nada más, señor. Aguardar lo que va a ser la actividad de la tarde de hoy y ya esperar en cuanto al equipo que va a anunciar para el día sábado. Un abrazo, Ariel. Dale, señor. Hasta la próxima. Ahí está Ariel y Fran, entonces, para cerrar este tema del Olimpia. Que no participen más los equipos paraguayos, sencillo dice, eso es racismo hay en todos lados, hasta en Europa. Tampoco los paraguayos son tratados de buena manera en Brasil, dice, es cierto, pero se sanciona. Ya la Asociación Paraguaya de Fútbol fue sancionada en varias oportunidades. En una ocasión cuando le gritaron, creo que a un peruano le gritaron PUTO, le gritaron, y entonces ligó una multa de no sé cuántos mil francos suizos. Una multa y una advertencia. No, esa fue ya la tercera o cuarta vez. De que ya vamos a estar con Cerro también en un ratito con Álvaro. Pero me pide la pausa, pues. ¿Nos sirve lo que dice Cristian? Espera un ratito. Fue sancionada en varias oportunidades y creo que vino exagerando. Yo exageré en ese momento. Creo que era un holandés el que vino. Él compró su entrada y entró en preferencia. Claro. Nadie le conocía. Vino camuflajeado. Él sentado ahí y escuchaba lo que decía y estaba con otra persona y le preguntaba ¿qué dicen? Y dicen PUTO. ¿Y qué es eso? Y bueno, discriminación. Entonces por eso fue... Informe, claro, fue sancionada la asociación. Inclusive se habló, Nico, en aquel momento, tras esa última advertencia, de que Paraguay podría jugar sin público. Estamos hablando de la época normal de la historia. Sí. Y hasta creo se llegó a hablar de que podría jugar fuera de territorio. Fuera del territorio. Partidos. O sea, así mismo es. Como parte de las advertencias porque se venían repitiendo esos comportamientos o ese comportamiento de los hinchas. ¿Cuánto se cobra por fase de grupo en Libertadores? No sé. ¿Cuánto entra? Por partido. Por partido, 3 millones de dólares. Sí. Por eso para los clubes. Claro, el tema de decir no jugar la Copa Libertadores
No se puede. Son 3 millones de dólares en cada pero equipo. además vos renunciás y hay una sanción, no es que una sola vez te sanciona por 3 años, es potestad de la Conmebol. No es así de fácil. Los equipos, cierto que son deportivos, pero se mueven en base a lo financiero, Nico. Los ingresos son importantes. Me reclaman también que en la acción de Salazar, la falta comete Salazar, me dicen, y que después, ¿por qué queremos que se revise el VAR? Claro, nosotros dijimos en el momento, falta de Salazar. Sí. Cuando había el lío, pasaron 11 minutos y nosotros dijimos, falta de Salazar. Sí. Pero se debió revisar la acción cuando hay una lesión de esta naturaleza. Porque como mínimo hay una imprudencia de Arrascaeta. Claro, de última, no querés sacarle la roja, sacarle la amarilla. Hay una imprudencia por el movimiento que hace. Así mismo es. Vamos a la pausa y ya estamos con Alvarito para saber novedades de Cerro Porteño. Parte de lo que dijo el médico del Olimpia. Vamos a escuchar para ir a la pausa. Yo no hablaría todavía de tiempo ahora porque estamos preocupados aún de terminar todo el compromiso que generó ese trauma y las consecuencias que va a tener, ¿verdad? También el tratamiento que nosotros vamos a aplicarle, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, atendiendo a los criterios que nos van generando las informaciones que se generan minuto a minuto con él, ¿verdad? Y imagínate, Carlos, que perdió el conocimiento momentáneamente y hizo un cuadro convulsivo. Posterior a eso, cuando ya estuvo controlado esa situación y se llevó al sanatorio, ¿verdad? Los estudios demostraron de que por suerte el parénquima cerebral no estaba comprometido, pero sí el hueso, ¿verdad? Hay una fractura que compromete tanto los huesos porque la nariz como parte de la base de la órbita. Explica que fue un traumatismo de alta energía y empieza a convulsionar, y la convulsión ya genera una desconexión del individuo. Fue un trauma bastante violento. Nico, Alan Coyote Rodríguez. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol. Hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos, pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más, para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Anoche, además del partido de Olimpia en Buenos Aires, Atlético Mineiro derrotó 1-0 a River Plate con gol de Nacho Fernández, exjugador del equipo millonario. Héctor David Martínez fue titular y Robert Rojas integró el banco de suplentes en el conjunto argentino. En tanto, Junior Alonso arrancó el juego y fue cambiado sobre el final por Igor Ravelo. La revancha será el próximo miércoles en Belo Horizonte. Para hoy está previsto el último partido de la semana de Copa Libertadores. Fluminense recibirá en el Maracaná a Barcelona de Guayaquil desde las 20:30 hora nuestra. En el equipo ecuatoriano figura entre los viajeros y posiblemente será titular el defensor paraguayo Williams Riveros. Pasemos a la Copa Sudamericana. Anoche fue victoria de Peñarol de visitante 3-1 frente a Sporting Cristal. Agustín Álvarez, Facundo Torres y Walter Gargano anotaron los goles para el equipo uruguayo. En tanto, Mar Merlo descontó para los peruanos. Para hoy, además del partido de Libertad, está previsto el primer duelo entre Liga de Quito y Atlético Paranaense en Ecuador desde las 18:15 hora paraguaya. Seguimos en la R800, vamos a conocer novedades de Cerro Porteño. Se juega el clásico del fútbol paraguayo el sábado en Para-1. Ya tuvimos novedades del Olimpia y vamos a estar ahora con Álvaro Aponte. Va a relatar Chipi Vera en su retorno triunfal. ¿Ya vino Chipi Vera, Cristian? ¿No sabe? El avión pasó ya sobre casa el avión. Sacate la avión. Sí. ¿Eh? Era Jessica la que vino. Está viniendo ahí. No sé si nosotros le esperamos más a Chipi o sostó a Jessica. Pero estamos por ahí. Bueno, tenemos muchos partidos. Comienza mañana a jugarse la nueva fecha, la quinta del campeonato. Así que tenemos muchísimas actividades este fin de semana. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Nico. El saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué novedad hay por la capital del sentimiento, Álvaro? Alan Rodríguez, que tiene un gran antecedente jugando clásico contra Olimpia en Para-1, había marcado 2 goles en aquel partido que Roque convirtió 4 y terminó siendo victoria del Decano 4-2. Entrenó ayer de titular y, atención, Jota, de centrocampista al lado de Rafael Carrascal. ¿Será? Alan Rodríguez. Sí. Ya disputó varios partidos jugando en el segundo tiempo principalmente de volante central cuando se volvía más ofensivo el equipo y Francisco Arce lo metía a Coyote de mediocampista central, pero todavía no arrancó de titular en esa posición. ¿Qué quiere, Chiqui? Darle mayor dinámica. Es el lugar donde Olimpia te muestra lentitud. Es dinámica, es 5 metros, arranca 5 metros, toca movilidad, porque Carrascal se queda mucho. Carrascal es un volante que nosotros todos le tenemos como un gran pasador, como un jugador enganche, pero claro, él tiene pie de enganche, claridad de delantero, pero tiene movimiento de defensor. Él se mete en la línea, él toca y se queda, él retrocede. Él no es el volante que toca, suelta y se va como Villasanti o como Lucena. Claro. Él constantemente retrocede. Entonces, es el tapón. ¿Con quién le podemos? Como Marcelo Díaz. El tapón que no es agresivo para recuperar, pero sus movimientos son cortos. Entonces no le podés soltar. Como Florentín, como Villasanti, como Arrúa el otro día, que se sueltan y van hasta el área, el otro día que jugó de doble 6. Pero el Carrascal tiene movimientos muy cortos. Entonces a lo mejor busca con Alan ese jugador polifuncional, ¿verdad? Que es parte de doble 6, pero va a ser el que va a romper por el medio para... Es ordenado Alan para jugar ahí, porque creo que es una posición clave en la que justamente hay que tener orden, más aún cuando vas a auxiliar a alguien de buen pie pero que no tiene el mismo recorrido. Y yo creo que eso es lo que él tiene, porque él es chiquitito.
No es un gran habilidoso, no es un gran pasador, no es un gran encarador. Él lo que tiene es un jugador táctico ordenado. Porque él tiene una buena zurda, patea bien, tiene buen pase, tiene buena encarada, pero al final de sí no es un gran encarador, no es, o sea, es un jugador que tiene muchas virtudes, y su mayor virtud me parece que es lo táctico. Además el orden le va a dar Carrascal. Sí. ¿Quiere decir que descartamos ya a Lucena o todavía no? Todavía no, Nico. Está todavía haciendo reacondicionamiento físico, digo bien, el Pica Lucena. Está trabajando ya en campo de juego. No lo descartaría, pero, repito, el entrenamiento de ayer, uno de los más importantes, hoy va a definir el equipo Francisco Arce. Fue con Carrascal y Alan Rodríguez, el centro del campo del Cerro Porteño. El resto del equipo: en el arco Jan, en defensa por derecha Alberto Espínola, primer central Alexis Duarte, por izquierda Pablo Adorno, y de lateral izquierdo Luis Vargas. En el mediocampo Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Alan Rodríguez, y por izquierda Claudio Aquino. De media punta el Pachi Carrizo en compañía de Mauro Bocé. Si juegan Orsusa y Brian, que es lo que pasó ayer, los dos juegan en línea, o sea, ellos siempre están uno al lado de otro, ninguno rompe como media punta. Distinto a lo que hacía Rodrigo, por ejemplo, cuando jugaba con Richard, que vos en mayor parte del partido vos veías que Richard estaba atrás entre los centrales y Rodrigo estaba adelante detrás de los 2-9. ¿Verdad? Muchas veces estaban ellos así en línea vertical. En cambio, la foto del partido de ayer entre Orsusa y Brian Ayala es casi todo el partido de ellos en horizontal, uno al lado de otro. Entonces eso a lo mejor hace de que lo termine eligiendo Alan Rodríguez para que rompa más adelante, para presionar a los volantes, porque ninguno de los dos volantes gana la espalda de los volantes. Claro. De Olimpia estamos hablando, ¿verdad? La lectura es que van a jugar Orsusa y Brian en Olimpia. No hay otro, como dijiste, ¿verdad? Quintana entró bien ayer. Sí. Ayer empezó a lanzar por ahí pelotas profundas. Y Orsusa no estuvo bien. Entonces a lo mejor por momento puede ser Quintana en vez de Orsusa también una opción. Orsusa también, esa primera amarilla me parece que lo termina condicionando. Sí. Sea injusta o no, creo que en ese momento él también ya sabía que en cualquier otra intervención pero se podía ir estaba desacomodado, fuera. Nico. Al minuto nosotros dijimos, se notaba que él estaba desacomodado. No entró bien en el primer pase y le entró dudas. O sea, corrió todo, pero no estaba bien. ¿Y qué más en Cerro? Van a matar los comentaristas ya. El entrenamiento de hoy, tiene Nico, que ver con Alan. Estamos hablando del Cerro hoy y quién ha hablado contra Olimpia. Ayer hablábamos de Olimpia y querían hablar de Cerro. Con el perdón de los guaireños. Álvaro, por favor. Cerro Porteño entrena hoy a las 16 horas en La Hoya. Repito, Francisco Arce va a definir el equipo. Y otro punto importante del que hablábamos ayer, Ángel Cardoso Lucena, que tenía la oferta de Arabia pero que no fue mejorada y que no satisfacía la dirigencia de Cerro Porteño, va a continuar en el club azulgrana todo el segundo semestre. Bueno, ¿lo dejamos ahí, Álvaro? Sí, señor, abrazo grande. Ahí está Álvaro Ponte con novedades de Cerro Porteño. Mañana vamos a insistir, lógicamente, con el campeonato local. Siguen protestando los hinchas del Olimpia, lógicamente, por lo que ocurrió ayer, haciendo hincapié en lo que nosotros ya señalamos. Ninguna de las situaciones arbitrales no van a hacer que se equipare futbolísticamente Olimpia con el Flamengo, que es superior por lo que vimos, pero son partidos que tienen que jugarse, así como Cerro Porteño, como lo dijo JJ, fue perjudicado porque Cerro podía haber estado ganando 1-0 y el trámite iba a cambiar, como ya señalamos, sacando datos incluso de que jugando de local este equipo brasileño, cuando le hacen un gol, hablamos de Fluminense, sale de su encierro y le hacen 2, 3 y 4 también. Y en el caso de Olimpia, aún perdiendo 1-0, con la expulsión, que para nosotros debió ser expulsión, del jugador del Flamengo, podía haberse dado otro tipo de trámite. Como dijo JJ, a lo mejor igual perdía Olimpia 1-0, o perdía 2-1, o terminaba igual, pero el trámite iba a cambiar. Iba a ser mucho más parejo. Todos los equipos, Nico, ahí yo siento de que es más equipo, pero todos son ganables. O sea, todos los equipos tienen un potencial. Incluso el PSG se está preparando con todo. Claro, y tienen un déficit. Mira, si Sergio Ramos no entra bien, el PSG va a tener muchos problemas defensivos. Con Neymar y con Messi, que no ayudan en lo defensivo.
Así mismo. El PSG, su mayor trabajo va a ser compensar lo que no te dan Neymar, porque Neymar y Messi del Barcelona tenían 15 metros más de recorrido. Sí. Que hoy ya no tienen. No, totalmente. Hoy ellos vuelven caminando y alguien tiene que correr por ellos. Y por uno sí, pero por dos es muy complicado. Y el Flamengo tiene un gran potencial, ni punto de comparación, inclusive con muchos equipos de América, ofensivamente, pero defensivamente tenía problemas. Tiene. O sea, Olimpia tenía cómo ganarle. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de Libertad en un ratito y vamos a leer igualmente el tema relacionado con la inscripción de los jugadores, que a mí particularmente me llama mucho la atención. Volví a leer y releer hoy, ya lo había hecho en otras oportunidades y medio que hay ambigüedad en la reglamentación de la Copa Libertadores de América, porque en una parte es contundente para que uno crea que es no, y un poquito más adelante te da a entender que es sí. Así que vamos a leer en un ratito más otra vez el tema relacionado con la inscripción de los jugadores. Vamos a hablar de la Copa Paraguay también. Hoy hay 2 partidos, Fede. Sí, señor, 2 partidos. Continúa la Copa Paraguay. Ayer pasó presidente ayer. ¿Sí? Ayer pasó, sí. Sí, pasó presidente ayer. A 16 octavos de finales, ¿no? Sí. 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 Sí, porque es la fase previa a la de octavos de final. O sea, así la mismo. Segunda es la fase previa a octavos de final. Esta es la primera ronda recién. Hoy Oriental con Deportivo Capiatá y Humaitá con Independiente. Pasó Rubio Ñu también, Nico. Pasó Rubio Ñu también. Le ganó a 12 de octubre a Santo Domingo Rubio Ñu. Así mismo. De ronda. Vecinos, casi vecinos. Sí. Vamos a la pausa con Cristian y ya retornamos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni y Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas,
bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. 57, seguimos el R800, ya vamos a hablar de Libertad en un ratito más, ya vamos a hablar de otro tema igualmente en un rato. El tema de la inscripción de los jugadores me llama la atención porque le escuché al presidente de Libertad el otro día y dijo que siguen buscando un delantero y que pueden inscribirse. Sí. Y siempre yo leí que el jugador que vaya a ser anotado para Copa Libertadores de América o Sudamericana tiene que estar convenientemente inscrito en su asociación local. Y el libro de pase está cerrado. Aún así, esta mañana hablé de vuelta con una persona responsable de la Asociación Paraguaya de Fútbol que sabe muchísimo y me dijo, sí puede jugar. Pero ¿y cómo si el libro de pase está cerrado? No, puede. Y entonces hablé con gente de la Conmebol y me dice, si el libro de pase está cerrado, no puede. Entonces,
El reglamento de Copa Libertadores de América, en la parte de inscripción de jugadores, dice: la inscripción de los jugadores estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones vigentes en la respectiva asociación miembro, en este caso APF, y tratándose de jugadores con transferencia internacional conforme a las normas de transferencias internacionales de FIFA. Es responsabilidad exclusiva de los clubes participantes que sus jugadores cumplan con las condiciones de elegibilidad, bajo advertencia expresa de las consecuencias disciplinarias que pudieran derivar. No obstante, la asociación miembro, la APF, a la cual pertenecen los clubes, deberán verificar y avalar la inscripción de los jugadores que participarán en el torneo en representación de dichos equipos, excluyendo a la Conmebol de dicha obligación. ¿Entiendes hasta ahí, verdad? La recepción de la lista de buena fe de parte de la Conmebol en ningún caso podrá considerarse como una aceptación o confirmación automática a que los jugadores incluidos en la misma se encuentran reglamentariamente inscritos en el club y o considerados elegibles para disputar un partido. Un jugador inscrito por un máximo de 2 clubes distintos en la misma edición del torneo podrán jugar con las siguientes condiciones. Este ya es otro párrafo, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? No. Porque hay... Sí que yo no entendí. Por eso es lo que digo, pues se puede entender de dos maneras. Dice que tiene que estar Conmebol, conforme. O sea, yo entiendo que la Conmebol no se va a hacer cargo de eso puntualmente y que si la inscripción se puede hacer a nivel local, se podrá hacer en Conmebol. Pero va por orden. En uno de los puntos dice de que tiene que estar inscrito conforme a la ley local. Claro. Bueno, y la ley local no te permite inscribir. Ese fue el tema. ¿Y cuál es la parte que contradice eso? Y ahí cuando dice en las normas de FIFA te dice otra vez. Me parece que no hay ninguna parte que contradice, Nico, eso. Y yo entiendo así también, porque más adelante habla pues de la inscripción para los octavos de final. Un jugador inscrito en la fase de grupos por un club podrá ser inscrito por otro únicamente a partir de los octavos de final. Es decir, no podrá participar de la misma fase por 2 torneos diferentes. Sí, pero eso es conforme a que si te dejan claro, o no inscribirte en la liga. Por eso para mí ¿Sabes qué pasa, Nico? Que para que yo presente que soy jugador de Libertad. Vamos a seguir con este tema en un ratito porque realmente es complicado saber bien. Pablo Godoy, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Somos de la Unión 800 AM en la capital de la República del Paraguay. Te saluda Nicolás Ledema. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Un gran saludo para toda la gente de Paraguay. ¿Cómo te va, Nico? Bien, bien. La Guaraní, será. Ya ni monguestata, no hay por ahí problema. Pero, ¿se tiene en 10? Ni por un huevo. No te escuché bien, Nico. No, se tiene en 10, ni por un huevo hoy. ¿Quién es Pablo Godoy? Mapio Pablo Godoy. Mina ore, por favor. Pablo Godoy, te imita. Y Guerrero, Alma, Po. Esa práctica grande. Pela Fu para Guadalupe. Se formó en Paraguay, tuvo la posibilidad de venir a este hermoso país que es Bolivia. Crecí acá, terminé jugando. Tengo mi familia acá. Hoy trabajo hace 5 años en el club, el último campeón de Bolivia, que es Olga Rey, que todos lo conocen cuando se enfrentó a Olimpia de Paraguay. ¿Y dónde jugaste acá en Paraguay al fútbol? Jugué en Colegiales, Tacuarí, Guaraní. Tacuarí, querido. Sí, yo jugué con Topo Jiménez. Sí, cuando era técnico. Sí, con él, cuando era técnico, un excelente persona, gran técnico. Hice inferiores con la camada de Julio Dos Santos, 83-84 con los Salcedo, con Barreto, esa camada importante antes. Sí.
¿Y cuándo te fuiste a Bolivia? Yo me vine a Bolivia después de una lesión que tuve, no tenía más chance en Paraguay y vine a buscarme por acá la oportunidad que todos merecemos, ¿no? Pero ya no jugaste ahí. Sí, llegué a jugar, jugué en Potosí, jugué en Santa Cruz y la lesión ya no me dejó ya para correr mucho y a los 32 me dejé de jugar ya. Hay que tener coraje para jugar en Potosí, hermano. Potosí, 4 años. Amo esa ciudad, así como te digo. Mucha gente buena conocí, gracias a Dios, gracias al fútbol, que me dieron la posibilidad de conocer sus casas, ellos mismos y ¿Y cuándo te metiste en la dirección técnica? Yo terminé jugando acá en el 2013, ya Nacional B, segunda división acá. Y yo jugaba un equipo que se llama ABD, tenía su academia. Sí. Entonces, el tipo me ofreció que tenía posibilidad de trabajar en categoría sub-9. Y arranqué ahí, 2013 arranqué como sub-9, sub-11, sub-15. Y después en 2015 le conocí al dueño del club, a Rey, que le gustaba mucho lo que yo hacía porque él iba a ver los partidos de su sobrino. Y ahí me invitó para que sea parte de su escuela de fútbol y ahí creció 2015. 2016 me dio la oportunidad de dirigir 4 partidos de asociación, le llama acá, partidos de ascenso, donde yo logré hacerle clasificar a la Copa Bolivia. Le llaman Copa Bolivia a los equipos que salen terceros de asociaciones para jugar Nacional de la segunda división. Y salí campeón gracias a Dios Copa Bolivia acá en La Paz. Era un maratón de partidos, 4 partidos en una semana. Y entonces ahí Nacional B 2016 no pudimos subir a la liga. 2017 nuevamente intentamos, no pudimos otra vez. 2018 me vine ya como segundo ayudante de campo. Estaba como en la escuela de fútbol. 2018 subió David de la Torre, un mexicano. 2019 yo agarré la categoría reserva. Y ahí estaba. En 2019 yo dirigí 2 partidos contra el Tigre el 24 de diciembre y el 31 contra Nacional Potosí. Y a Nacional Potosí nosotros le sacamos la Pre-Libertadores. Le gané con categoría reserva. Nosotros agarramos Sudamericana. Y esa Pre-Libertadores jugó San José con Guaraní en Paraguay. Y 2020 no hubo actividad mucho el fútbol. Y ahora tengo la posibilidad de estar acá frente a ese gran plantel. Y ayer le ganaste a Die Stronger 2-1. Sí. Le gané, el domingo le gané a Bolívar. Sí. El domingo. Arrancamos por ahí. Domingo le gané a Bolívar. En Duila batido, o sea. Sí. En Duila Yuresa. Y ayer lo enfrentamos contra Florentín. Contra Gustavo Florentín. Sí. Le ganamos 2-1, gracias a Dios. Y están tercero en la tabla, ahí nomás. Sí, yo lo agarré octavo al equipo, lo agarramos. El comando agarró octavo al equipo y ganamos 3 partidos seguidos, un empate. Tenemos 2 partidos ganados de local, tenemos 2 partidos de visitante y uno tenemos un empate. Hicimos 10 puntos. Cada 3 días estamos jugando, Nico. Sí. Segundo están detrás de Die Stronger justamente. Sí, segundo estamos. Hoy lo ponemos bien y tenemos 2 partidos en casa. En casa somos muy fuertes nosotros acá. Esperemos estar a la altura. Si no, no nos sirve nada lo que hicimos ayer. Claro. ¿Y acá de dónde sos, Pablo? Yo soy del barrio San Pablo. Ojalá que escuchen la gente, lo que siempre cuando salgo con los amigos, colegas, me dicen, nunca me mencionan, será. Soy del barrio San Pablo, 4 Mojones. De la comisaría 15. Detrás, como del barrio Sateño, Club Sateño. Mira un poco. Sí. Vamos ahí, será. Qué bueno, qué gusto saber de vos, porque estábamos pasando la información. Ayer relatamos el partido de Olimpia con Flamengo y estábamos hablando de Gustavo Florentín. Realmente nuestro objetivo, te tengo que ser sincero, era Gustavo Florentín, saber cómo salió su equipo, pero después ahí investigando nos encontramos contigo y obviamente que queremos hablar contigo, Pablo. No, gracias Nicolás, gracias por informarte. Y bueno, hay muchos paraguayos acá que hicieron carrera, algunos son técnicos, algunos no, pero el paraguayo donde va siempre deja huellas. Qué bueno, qué lindo saber de vos. Y
¿Y tú, cuánto ascienden? ¿2 o 3 ascienden, van a la Libertadores, digo? Y este es un campeonato muy complicado, Nicolás. ¿Por qué? Porque solamente se va a hacer un campeonato largo. Y con el tema del COVID, de la eliminatoria, de la Copa América, hubo mucho se interrumpió mucho campeonato. Entonces han quedado que el campeón y el subcampeón va a la Libertadores. Y lo demás va a la Sudamericana y los demás van a la pre-Libertadores. Entonces es complicado. Y recién va a terminar la primera ronda el día martes. ¿Cuándo viniste la última vez a Paraguay? En 2019 tuve la última vez. Después de ganar al Nacional Potosí, el presidente me regaló un pasaje de ida y vuelta. Me fui ahí con los muchachos un rato a divertirme. Qué bueno, qué gusto saber. Nicolás, la piqui para hoy, será. Me problema empujan llegó a la ciudad. Sí, no, terrible. Sí mismo, Nico. Qué gusto saber de vos, Pablo. Queríamos saludarte ya anoche inmediatamente cuando supimos qué equipo le ganó al Die Stronje. Comenzamos a investigar, a preguntar tu número y aquí Víctor Sotoa, nuestro productor, es un experto en encontrar a gente que busca gente, él trabaja. Entonces te encontramos a vos y una satisfacción enorme saber de un paraguayo que está por ahí y triunfando, Pablo. No, gracias a usted, Nico, gracias a usted. Nosotros siempre predispuestos acá a ayudar, decirte que hay muchos paraguayos, a muchos les ayudamos, nuestras posibilidades. Acá yo tengo a Cabrera, increíble persona, y nos ayudamos siempre como tiene que ser, como todos los paraguayos tienen que ser, ayudarse uno al otro. Espectacular. Pablo, vamos a seguir tus pasos, te deseamos lo mejor, así que vamos a seguir en contacto en cualquier momento, ¿te parece? Perfecto, Nico, muchas gracias por la invitación, cuídense mucho, Dios les bendiga. Un abrazo grande igualmente. Ahí está entonces Pablo Godoy, director técnico del Always Ready, que le ganó ayer al Die Stronje 2-1. Ayer preguntábamos, Jota, y ahí ya está satisfecha nuestra curiosidad. Sí, duelo de paraguayos sí, al enfrentar al Die Stronje, y por lo que decía Nico, tercero en la tabla, quiere decir que los 3 primeros equipos... Segundo, ahí está. Los 2 primeros de Bolivia, equipos dirigidos por paraguayos. Así mismo es. Con Die Stronje, con Florentín como técnico, y Godoy, un desconocido para nuestro fútbol. A partir de esta entrevista supimos un poquito más de él, pero nos alegramos por supuesto porque le está yendo bastante bien en el fútbol boliviano. Y a otro paraguayo al que le está yendo muy bien es a Gustavo Morínigo con Roberto Acuña. El equipo está... Hugo Caballero también, ¿verdad, Jota? Hugo Caballero está con Die Stronje. Está con Matador Núñez, Hugo Caballero con Florentín. Así mismo es. Y Acuña está con Gustavo en Brasil. Ganó de vuelta ayer 2-0 y quedó en solitario. Y Diosnel. En la punta, Diosnel Burgos. Sí. Porque el Náutico perdió 2-0 y el que le ganó está tercero en la tabla. Así que están todos apretaditos, pero el equipo de Gustavo Morínigo, el Coritiba, está arriba en las puntuaciones. En un torneo bastante bravo también. Perdón, muy bien por los dos. Hablo de los dos Gustavo, Florentín y Morínigo, que fueron a seguir su carrera en el exterior. A diferencia de Godoy, a quien aquí no conocíamos, hace sus primeras armas como técnico en Bolivia, a estos dos entrenadores sí los conocíamos, más por el proceso de formativas en el caso de Florentín. A Morínigo, él pega el salto a partir de dirigir aquel Nacional del 2014. Es campeón del fútbol paraguayo. No, también, pero comenzó, pero a lo que voy es, comenzó con el proceso de formativas. Sí. No, hoy en día es un técnico de primera división. Claro, él salió campeón con Guaraní de la primera Copa Paraguay, y jugó una final con Cerro. Así es. Y decía que, para cerrar esta idea, 2 técnicos que aquí tuvieron pasos importantes, pero en sus retornos por algo motivo, algo pasó. Florentina en Sudamérica, no los culpo, simplemente digo que algo pasó. Dirigenciales. Claro, y Libertad con Morínigo. Sí. Entonces es como que tuvieron que salir afuera, y afuera están demostrando que les está yendo muy bien. No sabemos cómo terminará, pero es admirable la campaña de Florentina en Bolivia y admirable la campaña de Morínigo en el fútbol brasileño. Sí. No es habitual que en Brasil lleven técnicos paraguayos. El Cruzeiro está jugando esa liga, por ejemplo. Sí, sangriento está. Claro. Claro, es una competencia muy competitiva y tienen la Copa Brasil entre el medio, ¿verdad? Que es lo que engrandece el fútbol brasilero, porque dentro de del Brasileirão que ellos tienen la Copa Brasil, que le da el ritmo que siempre decimos, Nico. Así mismo. Y en premio es más la Copa Brasil que la Copa Libertadores. Sí, totalmente.
Bueno, vamos a hablar de Libertad, estábamos prometiendo, hoy juega Libertad, estamos con Julio Caballero. Julio, ¿cómo está Julio? ¿Cómo le va, maestro? Hola, Nico, un abrazo grande allí a Jota, a Fede, a Víctor, a todos los compañeros y a la gran audiencia de Unión FC. ¿Qué prepara el Guma para hoy, mi querido Julio? Bueno, 24 jugadores conformaron la delegación para este partido a las 20:30 horas de nuestro país. Esperemos que hoy no tengamos absolutamente nada exógeno que influya en algún trámite que termine perjudicando a algún equipo paraguayo. O en este caso los perjudicados fueron Olimpia Cerro y esperemos que hoy Libertad no esté en ese contexto. Bueno, los que viajaron, los arqueros Martín Silva, Carlos Servín, Rodrigo Morínigo, los de campo, Camilo Mayada, Iván Piris, ya plenamente restablecido Iván Piris después de una lesión que lo tuvo marginado por un buen tiempo, Iván Ramírez, Cristian Javier Báez, Alexander Barbosa, Diego Viera, Matías Espinosa, Leonel Bangioni, Marcelo Díaz, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Héctor Villalba, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Iván Franco, Óscar Cardoso, Carlos Sebastián Ferreira y Marcelo Fernández, que es un chico de la casa promocionado para este segundo semestre. De hecho, formó parte de la pretemporada en el departamento del Alto Paraná. La nota negativa, como ustedes ya saben, es lo de Luis Cardoso, ¿verdad? Que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo. Él tiene que ser operado en los próximos días. La nota negativa en campamento Repollero. Con respecto al equipo, ya prácticamente definido, creo, en un 90%, a pesar de que Daniel Garnero siempre termina modificando algún que otro futbolista, alguna que otra ficha sobre la hora. Martín Silva en el arco, la defensa, que a estas alturas ya es inamovible, más allá de algunos errores defensivos que ha tenido también Libertad en los últimos partidos. Camilo Mayada, Cristian Javier Báez, Alexander Barbosa y Matías Espinosa. Medio sector, Héctor El Tito Villalba regresa al equipo titular, así como están las cosas, el experimentado volante chileno de 34 años, Marcelo Díaz, y su acompañante como volante central sería Hugo Martínez, que recordemos tuvo una lesión en el tobillo, un esguince de tobillo, pero ya está recuperado, así que sería de la partida Hugo Martínez también. Y por izquierda Bautista Merlini, sin descartar por ahí a Lorenzo Melgarejo. Y adelante Julio Enciso con Óscar Tacuara Cardoso. Es el probable que tiene Daniel Garnero para el partido de esta noche en Brasil, Nico. Espectacular, esperamos un gran partido de Libertad y me adhiero, yo particularmente, no sé qué pensarán los muchachos, a lo que dijo al principio Julio, que ya Iponama, en de Paitenio la ya ligada la amba de. Así que esperemos que haya justicia en el arbitraje y en el VAR fundamentalmente, así que totalmente de acuerdo. Y lo dejamos ahí, Julio, ¿verdad? Sí, señores, a las 18:30 de nuestro país, 19:30 de Brasil, los jugadores van a abandonar el Hotel Sheraton donde están concentrados y ya van a ir rumbo al estadio para el partido frente al Santos. Mañana bien temprano, en horas de la madrugada, prácticamente van a abandonar Sao Paulo ya para retornar a Asunción y a abocarse a lo que se viene en el campeonato doméstico. Un poquito la hoja de ruta del equipo repollero, que esperemos hoy le vaya bien y consiga un resultado positivo para sacar un poco y dar la cara por el fútbol paraguayo, mi querido Nico. Un abrazo grande. Un abrazo, Julio. Ahí está Julio Caballero con las novedades del equipo liberteño, entonces, que juega hoy. Repetimos, vamos a tener el trabajo de Ignacio Cabo de Vila, de Edwin Storrer, para la presentación de Libertad en este gran partido frente al Flamengo. Quiero seguir con el tema del reglamento. Acá me dice un dirigente que sabe mucho, sí puede. Lo que está cerrado es la habilitación para el torneo paraguayo. Pero uno puede inscribirse en cualquier momento. La Conmebol te pregunta si el jugador está inscripto en los registros del club. No si está habilitado para jugar el torneo local. Es lo que dice. Esa diferenciación es ahí justamente... está la aclaración de lo que iba a decir al principio, antes de la nota con Pablo Godoy. Es tu cédula de identidad. O sea, si es que vos te podés inscribir en APF, porque vos para jugar un partido en Copa Libertadores tenés que tener tu TMS, se llama, ¿verdad? Sí. O tenés que tener tu ficha, como se decía antes, con el logo del club. O sea, te tiene que fichar en un club. El sistema Comet. Eso es lo que dice, ahora. o sea, no está prohibido inscribir jugadores entonces ahora. Lo que yo puedo inscribir ahora a un jugador en Cerro, no va a estar habilitado para jugar, pero va a ser deportivamente de Cerro.
Aquí busqué en informaciones anteriores, por supuesto, lo relacionado a Jan, porque yo recuerdo que Jan fue habilitado por esta figura, pero no estoy recordando la figura. Se lo dije a Nico en estos días y estaba buscando, y lo único que encontré es que en esta situación también parecida debe ser un jugador con pase en mano y que venga del exterior. Sí. O sea, no puede ser un jugador local. Por supuesto que no puede ser un local, porque en teoría ya fue inscrito para jugar en alguno de los equipos del torneo clausura. Salvo que no haya jugado en ninguno de clausura y quede libre y haya disputado algún partido de la apertura. Eso es otra cosa, pero digo, esta es la figura que permitiría. Y de hecho, lo que nos decía Rubén de Historia la última vez que hablamos con él había dicho que están apuntando hacia afuera. O sea, es un delantero de afuera, evidentemente. En este caso, si llega, será recién para las semifinales. O sea, podrá jugar solamente las semifinales de la Sudamericana, si Libertad avanza, por supuesto, y la hipotética final, en caso de pasar hasta allí. O sea, para el torneo clausura no hay ninguna posibilidad. Sí hay una posibilidad de inscribirlo para los partidos internacionales. Bueno, de todos modos, yo voy a seguir averiguando, porque a mí no me queda clara esta situación, porque al principio parece que demasiado es contundente el reglamento de la Copa Libertadores de América, pero yo le creo también al amigo que está muy claro, me escribió. Si se puede inscribir, está inscrito en APF, no está habilitado para jugar en la clausura, pero está inscrito. ¿Qué es lo que pasó con Jan? Claro. Que sirve como ejemplo. A Jan no es que lo anotaron porque Rodrigo Muñoz se lesionó. Mucha gente cree eso. Cerró, utilizó el cupo de inscripción, pero no de habilitación para el torneo de apertura. Por eso recién Jan jugó el clausura y solo fue habilitado para jugar la Copa. No podía jugar la apertura. Y además me parece injusto que no pueda jugar el campeonato local, pero puede jugar un torneo internacional. Pero la regla se cierra el libro de pases. Así mismo, no me llena del todo, pero se anda ya por la regla. No es fácil hacer las reglas, porque una cosa te lleva a la otra, y parece fácil, y después había un problemón que se armaba porque no trabaste la regla en algún lugar. Complicado, lo que hacen regla y lo que hacen torneos y lo que planifican fecha y eso es un monstruo. Pero o sea, no es cosa para cualquiera, Nico. Pero ahora vos solías ver Sí, totalmente. No es para cualquiera. No es para cualquiera, cierto, pero hay pequeños detalles que pasan de largo que no deberían pasar en un fútbol profesional. Muy bien, vamos a la pausa y ya volvemos para la última parte del programa. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Seguimos ya en la última parte. Aquí el 555 habla también de Jan, que ya dijo Fede que fue inscripto de la misma manera que jugaba solamente la Copa Libertadores de América. Así que vamos a seguir averiguando sobre el tema. ¿Qué nos queda, Fede? Repetimos, hoy estamos con el partido de Libertad por la Copa Sudamericana. Lo de Santos. Lo de Santos pendiente, vamos a cerrar con... Y, a ver, para dar a conocer alguna información, o sea, para dar a conocer los nombres en realidad, porque hace rato decía que solo un jugador es quien repite. Hablamos del lateral izquierdo, Felipe Jonathan. Para que el oyente tenga una referencia, sí. El equipo que puso Santos en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el Maracaná fue con John Pará, Lucas Verísimo, Luan Pérez y Felipe Jonathan. Alison, Diego Pituca, Sandri, Mariño, Caio Jorge y Soteldo. 6 jugadores fueron transferidos. Estamos hablando de un partido que se jugó en enero. Santos finalista de la Libertadores. El técnico de hecho era Cuca, hoy en Atlético Mineiro, que está muy cerca de instalarse en semifinales de vuelta. 6 fueron transferidos. Algunos están lesionados. El caso más representativo es el de Mariño. Y por último, un caso bastante particular que leía, el de Pará, el lateral derecho. Según Globo Esporte fue pasado a la reserva de vuelta. Bueno, vamos a estar con esto, vamos a tener el informe Fede en un ratito, vamos a cerrar, repetimos, hoy volvemos para la transmisión del partido entre Libertad y Santos del fútbol brasileño. Para que me envidien, mi querido Jota, mi querido Fede, un día como hoy, en el 2004, este cuerpito estaba en Salónica, la bella ciudad de Grecia. Le ganábamos a Japón 4-3 y comenzaba la ciclópea tarea, permítame la invención del término, del albirroja en los Juegos Olímpicos de Grecia, con goles de Pablo Jiménez, 2 de José Cardoso y un golazo de Aureliano Torres. Le ganábamos a Japón por 4-3, que después desembocaría en la medalla de plata para la selección paraguaya de fútbol. Ahí tuvimos la dicha de estar en ese bellísimo estadio, en esa bella ciudad impresionante de Tesalónica, donde la gente es más buena que en Atenas. En Tesalónica, por lo menos, si preguntás algo, se queda, la gente no entiende ni atrás ni adelante lo que le preguntás, pero se queda y busca la manera de satisfacer tu pregunta. En Grecia te puedes caer 53 veces y nadie te hace caso. En Atenas, digo. En Atenas. Esa es la diferencia. Son más joviales en Salónica. ¿Nos vamos, Jota? Nos vamos, señor. Nos vamos, Fede. Chau, chau, hasta mañana. Vuelve Cabo de Vila, vuelve Storrer esta noche para el gran partido de Libertad. Y nosotros retornamos mañana ya con nuestro comandante para seguir con este trabajo que tanto nos gusta en la R800. Chau. Por primera vez en la historia, Libertad y Santos se verán las caras en torneos Conmebol. El equipo brasileño eliminó en la ronda previa Independiente de Avellaneda y recordemos fue finalista de la edición pasada de la Libertadores. En aquel momento, Cuca era su DT y para hoy tendrá disponible solo a uno de los 11 titulares de aquella final frente a Palmeiras. Felipe Jonathan, lateral izquierdo de 23 años, está a disposición del DT Fernando Diniz, quien sustituyó en mayo al argentino Ariel Holland, primer entrenador del equipo paulista en la temporada. Siguiendo con la actualidad, el rival del Pumarelo se encuentra octavo en el Brasileirão con 20 puntos tras las primeras 15 fechas. Ganó 5 partidos, empató y perdió igual cantidad de juegos. Llega de empatar el sábado pasado en Villa Belmiro 0-0 frente a Corinthians. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada.
Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet poder tomarte. Si algo duele después del gym, con Dolanet poder tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. Con 30 minutos, las exportaciones locales en el mes de julio de este año alcanzaron un valor de más de 8.280 millones de dólares, 28% más que el año anterior en el mismo mes de julio. Las exportaciones registraron un total de aumento del 77%. Y en Copa Sudamericana esta noche, Libertad en el Vila Belmiro desde las 20:30 juega ante el Santos de Brasil, cotejo de ida de cuartos de final. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. La Unión R800 AM.